Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Comenzamos, muchachos, clase número 5. Estamos hablando acerca de la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Quién es Dios? Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y puedes seguir leyendo los siguientes versículos ahí donde dice que el que no ama a su prójimo, a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su naturaleza es amor. Todo lo que le empuja a Él para hacer las cosas es el amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos esa gráfica arriba, que yo pienso que si la podemos estudiar y ver, nos va a ayudar muchísimo. Desde Génesis hasta la ley transcurrieron 2500 años aproximadamente. De la ley a la cruz transcurrieron aproximadamente ¿cuántos años? 1500 años. Si vemos esa etapa, hermano, por los primeros 2500 años no había ley. Qué tremendo está esto, hermanos, tan solo lo entendemos ahí. Por los primeros 2500 años no había ley y Dios trabajaba en misericordia con la raza humana. O sea, Dios no les daba lo que merecían. Y vamos a ver algunas cosas porque algunos me preguntan, ¿y entonces Sodoma y Gomorra dónde queda? ¿Dónde queda el diluvio? ¿Dónde quedan esos detalles que están en la etapa de los 2500 años? Ponme mucha atención, por favor. Ponme mucha atención. Y te voy a enseñar que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por amor. Dios destruyó al diluvio, a toda la generación con el diluvio, por amor. Si no tuviésemos las cartas de Pablo, la revelación del nuevo pacto, no lo entenderíamos. Pero Pablo nos da la revelación por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, por qué destruyó a la generación antigua por un diluvio. Y Pablo nos enseña que lo hizo por amor. Vamos a ver todo eso con calma. ¿Está bien? Pero por los primeros 2500 años no había códigos escritos, no había leyes escritas en tablas, no había 613 mandamientos. Y aunque ya existía el pecado en el mundo, como dijo Doris hace un momentito, el pecado ya existía. Pero lo voy a leer. Romanos, anótalo. Romanos capítulo 5, versículo 13. Anótalo. Pues antes de la ley, de Éxodo capítulo 20, antes de la ley, ¿había pecado en el mundo, sí o no? La respuesta es sí, había pecado en el mundo. ¿La gente sabía que era pecado? No, no sabía que era pecado. Tenían solamente la conciencia, que sabían lo bueno y lo malo. Pero en la conciencia se distorsionó. Y hacían cosas que para ellos era normal y pensaban que no era pecado. Hacían cosas desastrosas y no sabían que era pecado. Romanos capítulo 7 dice, pero Dios introdujo la ley para dar el conocimiento de pecado. Por los primeros 2500 años dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se les culpa de pecado. ¡Qué tremendo! Poderoso. Por los 2500 años había pecado, pero como no había ley, no se les culpaba de pecado. ¿No te parece eso algo fuera de serie? ¿Alcanzas a ver el amor de Dios ahí, viéndolos pecar?
Y Dios no los culpaba de pecado. Porque ellos no sabían que estaban cometiendo pecado. Por eso Abraham, Isaac y Jacob vivieron en los primeros 2500 años bajo la etapa de la misericordia, porque Abraham, Isaac y Jacob hicieron cosas tan perversas que si hubieran vivido bajo los 1500 años de la ley, hubieran recibido la muerte. Por eso yo veo en los primeros 2500 años antes de la ley, perversidades increíbles de gente, y digo, ¿y Dios por qué no los mató? ¿Por qué no los apedreó? ¿Por qué no los castigó? Porque no conocían lo que era pecado, pero Dios sí sabía que estaban cometiendo pecado, y Dios les dio la ley para que ellos también lo supieran. Tremendo, te di un montón de cosas en esos 5 minutos. Y por los primeros 2500 años, Dios estaba trabajando en misericordia, no dándoles lo que se merecen. Y te enseñé en la clase número 4 que Dios sacó a Adán del huerto por amor, para que no extendiera su mano y comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en condición de pecado. Tremendo. Y gracias a que Adán pecó, pudimos conocer el gran amor de Dios de tal manera que lo vimos crucificado por amor a nosotros. Si Adán nunca hubiese cometido pecado, nunca hubiésemos tenido revelación de tanto amor. Entonces, gracias a Adán porque pecaste. Ya te lo enseñé en la clase pasada. Pero ahora vamos a ver, eso fue en el huerto. Ahora fuera del huerto. Vamos a ver al primer asesino. ¿Cómo se llamó el primer asesino? Génesis capítulo 4, versículo 8. El primer asesino, Caín, mató a su hermano. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras sido Dios? ¿Qué hizo Dios con Caín? El primer asesino. ¿Alcanzas a ver el amor de Dios? Dios no solapa el pecado, es más, no perdona el pecado. Dios sabía que desde el Génesis, cuando Él cortó la piel del cordero, Dios sabía que Jesús iba caminando rumbo a la cruz. Porque todo pecado tiene que ser juzgado. Todo. Pero a ti y a mí nos lo perdona. El primer asesino. ¿Qué hizo Dios con el primer asesino? Vamos a ver. Y si no alcanzas a ver el amor de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Alcanzas a ver también la hipocresía de su hermano? Vamos a dar la vuelta. Vamos a pasear. Vamos a dar la vuelta al campo. Un día de campo tú y yo solitos, hermano. Ya lo necesitamos. Vamos a pasar un buen tiempo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesino. El primer muerto, aparte del cordero. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Oyes, esta plática que tiene Dios con Caín me da a entender que ya había platicado muchas veces. Para que escuche la voz de Dios y le mienta cara a cara, quiere decir que tenían una familiaridad de estar platicando todo el tiempo. Conocía la voz. Conocía la voz de Dios. Porque hasta le miente. Lo acababa de matar. Yo creo que todavía con las manos llenas de sangre, las esconde y Dios le dice: ¿dónde estaba tu hermano? Y dice: no sé. Le estaba mintiendo a Dios cara a cara. ¿Qué familiaridad tenía, no? ¿Qué hubieras hecho tú? Si acabas de matar a alguien, escuchas una voz del cielo que te diga: ¿qué has hecho? Yo creo que ahí te mueres. Pero tenía tanta familiaridad con Dios que le dice: no sé, mintiéndole a Dios cara a cara.
¿Qué haces tú cuando alguien te miente cara a cara y tú sabes que te está mintiendo? ¿Todavía estás mintiéndome? Pero era la etapa de la inocencia. Porque es como cuando un niño se come una galleta de chocolate, está todo embarrado, ¿no? Y llegas y le preguntas: ¿Quién se comió las galletas? No sé. Yo no. Yo no fui. Y lo ves todo embarrado de chocolate, ¿no? Sí. Sabes que es él, o sea, ¿qué le vas a decir? Pero bueno, si ya está grande, Ya cambia todo. entonces es como, no sé, a ver, espérate, me estás mintiendo en mi propia cara, o sea, todavía te descubro y en mi cara te estás atreviendo a mentirme. Y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué tremendo, ¿no? Sí. ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios ya sabía. Claro. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mejor que cualquiera de los sacrificios. Clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Como diciendo, ya sé que lo mataste. Maldito vas a ser tú por la muerte. Eso fue el castigo que Dios le dio. Vas a ser maldito. ¿Tú qué hubieras hecho si escuchas una voz del cielo que te diga, vas a ser maldito? Yo creo que te mueres o nos morimos. Si escuchamos una reprimenda de esa reprimenda de Dios. Versículo 12. Cuando labren la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Vete a vivir bajo la ley a ver qué te hacen. Sí, claro. Bajo la ley, si alguien mataba a una persona, dice, diente por diente, mano por mano, ojo por ojo y piedra por piedra. Bajo la ley, Caín debía de ser muerto y lo único que recibió es, ahora vas a trabajar y vas a sufrir. Y él dice, grande es mi castigo, vete a vivir bajo la ley para ver qué te hacían. Dale gracias a Dios que vives en los primeros 2500 años donde no hay ley y te tratan como dice Doris en la etapa de la inocencia. Y a ver qué hace Dios, dice versículo 14, he aquí, dice Caín, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Como él estaba diciendo que ya había más personas. Y la verdad es que sí, había muchas más personas. Versículo 15, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y yo ya me voy, hermano, porque ya no entiendo a Dios. O sea, al primer asesino lo estás cuidando, le estás dando protección, le estás diciendo que nadie lo toque y que si alguien lo toca se las va a ver contigo. ¿Cómo? Alcanzamos a ver la protección y el amor de Dios. Dios no solapa al pecado, pero ama al pecador y restaura al pecador, hermano. Si yo hubiera sido Dios, ahí lo fulmino. Porque yo no sé amar incondicionalmente como Dios nos ama con un amor incondicional. Y dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Alcanzamos a ver el gran amor de Dios dando protección al primer asesino, porque Dios es amor. La etapa de la misericordia. Dios lo protege. ¿Por qué lo protege? Porque Dios es amor. Y cualquiera que lo hallare, si le hace algo, se las va a ver con Dios. ¿No te da confianza y seguridad para decir, yo soy hijo de Dios ahora, por la sangre del Cordero, y cualquiera que me quiera hacer algo, se las va a ver con Dios? Si defendió a Caín bajo un pacto de animales, de sangre de animales, ¿cómo no me va a defender a mí bajo la
el pacto de la sangre de su Hijo Jesucristo. La seguridad que debemos de tener, porque Dios es amor. ¿Quién estaría interesado en matar a Caín? ¿Los hermanos de Abel? ¿Los familiares de Abel? Pues claro, si lo veían, van a decir, yo también lo voy a matar como mató a mi hermano. Y algunos dicen, la pregunta del millón, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde venía? Si solamente Eva tuvo a Caín y Abel. No, Eva tuvo muchos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Eva? Es que en el tiempo de Eva los hijos en el vientre no se llevaban 9 meses, se llevaban como 10 años guardados ahí, ¿no? ¿15 años? No, hermano, la gestación siempre ha sido 9 meses. ¿Y cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿No había métodos anticonceptivos? No existían. Es más, Dios les dio un mandato en Génesis capítulo 1, versículo 28. Les dijo, reproduzcanse y llenen la tierra. ¿Y qué dijo Adán? Gracias, ahí voy. Ahí vamos. ¿Tú crees que se estaban cuidando? No, Dios les dijo, reproduzcanse como conejitos, llenen la tierra. Y yo creo que estuvieron teniendo un hijo por cada año. Pero antes venían en 2. Y si vivió 930 años Adán, mínimo tuvieron 1000 hijos. ¿Y si es que eran 2? Si eran 2, tuvieron 1800 hijos. ¿Por qué se menciona solamente Caín y Abel? Porque fueron los que hicieron algo que era digno de ser contado. Todos los demás no hicieron cosas dignas de ser contadas. Pero lee Génesis capítulo 3, versículo 20. Ahí dice que Eva tuvo muchos hijos. ¿Verdad, Doris? Mira, Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, no iba a ser, era madre de todos los vivientes. Eva tenía muchos hijos, como el padre Abraham, que tenía muchos hijos. Pero Eva tenía muchos hijos. Dios es amor y todo lo que hace lo hace por amor. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. El llamado de Abraham. Estuve enseñando en estos días fuera de México, en otros lugares, en otros países, acerca del llamado de Abraham. Y yo les dije, ¿cuántos quieren ser como Abraham? Y muchos pastores y hermanos dijeron, amén, amén, yo quiero ser como Abraham. Y les dije, ¿han leído la historia de Abraham? Yo creo que no, para que quieran. ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Ahí de todos los que me están escuchando ahorita. Si dices amén, es que no has leído la historia de Abraham. Abraham no fue llamado porque era un buen hombre. Abraham no fue bendecido porque era un hombre recto e íntegro delante de Dios. Todo lo contrario. Y me podría quedar a leerte toda la historia de Abraham para que veas todo lo perverso que era Abraham. Pero tenía una gran fe. Por eso es el padre de la fe. Por eso es el padre de la fe, no el padre de las obras, porque si fuera por obras merecería la muerte, pero como vivió en la etapa de la misericordia, Dios no lo mató. ¿Sabes que Abraham se casó con su media hermana? Y según Levítico capítulo 11 y capítulo 19, el que se casara con su media hermana merece la muerte y merece ser apedreado. Abraham diría, pero estoy en la etapa de la misericordia, a mí no me pueden hacer nada.
Moisés voltearía así y diría: Abraham, no te puedo hacer nada porque estás allá, pero vente un poquito para acá. Éntrale a mi etapa para que veas cómo te va. ¿Y qué dice Abraham? Acá estoy bien. Por eso la Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos quisieran ser como Jacob? ¿O cuántos ya son como Jacob? Engañador, usurpador, ratero, era peleonero, pero estaba en la etapa de la misericordia. Y todo lo que hizo Jacob, si hubiera vivido en la etapa de Moisés, Moisés diría: Jacob, hazte para acá, para que veas cómo te va. Y Jacob dice: no, aquí estoy bien. Y luego, en la etapa de Moisés, un hombre recogiendo leña en día de reposo y queriéndose brincar: mejor me voy con Abraham, mejor me voy con Jacob. Aquí hay una barrera que no puedes cruzar para aquel lado. Estás en este lugar y estás bajo mi jurisdicción. Ya no hay dónde. ¿Pero por qué a Abraham no lo matan? A Jacob, ¿por qué Isaac también? Porque hay una barrera. Antes de la ley hay pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde llegó la ley, códigos escritos, 10 mandamientos, 613 mandamientos por los 1500 años, todo el que vive en estos 1500 años, ahora sí, cualquiera que viole un principio de la ley merece la muerte. Y dirían todos los de esta etapa: ¡no es justo! Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Para comenzar, Abraham no era ni judío, no era del pueblo de Israel, no existía, era un gentil, era de Ur de los Caldeos. Su padre era un hacedor de ídolos. Era por decir, ¿cuántos conocen a unos religiosos que hacen monitos de cera, de yeso y los pintan y los venden? Era de esos. Y Dios lo llamó y lo bendijo. ¿Dónde queda nuestra teología que Dios solamente usa a los cristianos? Dios llama y Él usa a quien quiere usar, porque Él es Dios. Y llamó a Abraham. Y dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Deja tu parentela. Y dice que se llevó a Lot. ¿Le obedeció a Dios? No le obedeció, le desobedeció. Y si sigues leyendo en el capítulo 12, versículo 10, dice que cuando hubo un hambre, llegó con su esposa y se la llevó el rey y casi tenía relación sexual ahí, pero Dios lo defendió. En toda la historia de Abraham, ¿hay alguna vez que Dios le llame la atención? ¿Que Dios reprenda a Abraham? ¿Que Dios castigue a Abraham? ¿Una sola vez? No existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba en la etapa de la misericordia. ¿Cuántos quieren vivir en la etapa de la misericordia? Donde Dios no nos da lo que merecemos. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6 dice, ¿qué dice ahí? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí, ¿será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar.
y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, ponle mucha atención. Y creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó. No dice, e hizo. Se portó bien, hizo buenas obras. Dice, y creyó a Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios le dijo, te voy a dar una promesa, te voy a dar un hijo. Dice, ¿me vas a dar un hijo? Y luego fue a platicar con Sara y le dijo, Sara, Dios nos va a dar un hijo. Y Sara se rió. Qué buen chiste. Se estaba riendo Sara porque no creyó y dice, ¿a poco Dios nos va a dar un hijo? Yo soy estéril, soy anciana, no puedo. Y tú ya, Abraham, ya no puedes, Abraham. Eres más anciano que yo. No podemos. ¿Quién te dijo eso? Dios. Ay, Dios, se está riendo de nosotros. Y el ángel va con Sara y le dice, ¿de qué te ríes? Dice, no. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? No, es que me parece sorprendente. Y dice que pasaron los meses, pasaron los años y no sucedía nada. Y Sara le dice a Abraham, no ha pasado nada, pero tengo una idea. Tengo a mi sierva Agar. Si quieres, métete con ella. Acuéstate con ella, duerme con ella, a ver si Dios nos da un hijo con ella. Y Abraham dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y fue y tuvo relación con Agar y ahí nació Ismael. Y yo creo que estaban diciendo, ahora sí viene la promesa, pero dice que cuando nació Ismael, Dios no le habló a Abraham por 13 años. Dios hablaba con Abraham todo el tiempo, pero cuando nació Ismael, por 13 años Dios no le habló nada a Abraham. ¿Por qué Dios dejó de hablarle? Porque habían concebido un hijo por el esfuerzo humano, por sus obras, por su capacidad, por su yo puedo, Señor, yo lo voy a lograr, Señor, yo tengo la habilidad también de hacer para que todo se apresure. Y Dios dejó de hablar. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, no necesita tus fuerzas, ni tus obras, ni tu capacidad. Necesita tu fe, creer a Dios, y todo nos es contado a nosotros por justicia. Y vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 30, la revelación que Pablo tuvo después que pasaron tantos años. Y dice, Dios no bendijo a Abraham, ni habló con Abraham, hasta que le dice, echa la esclava juntamente con su hijo. Y cuando los echó fuera, entonces Dios volvió a trabajar con Abraham. Y volvió con la promesa. Y Sara concibió un hijo de la promesa. Qué tremendo, ¿no? Pero vivían en la etapa de la misericordia. Si hubieran vivido en la etapa de la ley, algo tremendo hubiera pasado ahí. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, ya me fui muy adelante. Pero Caín mató a Abel. Porque ya como que me voy de retroceso otra vez. Caín mató a Abel. Y luego se levanta el tatara nieto de Caín. Génesis 4:19. Lamec. ¿Has leído la historia de Doris? Sí, cómo no. Se quería aprovechar de lo que le dijeron a su abuelo y le salió contraproducente. Lamec vio como Dios le dio protección a Caín. Y vio y dice, oye, si Dios le dio protección a un asesino, le dio cuidado.
Dice, pues a mí con más razón Dios me va a dar protección porque soy más bueno que Caín. Y ahí comenzaron a compararse y dijeron, yo no soy tan pecador como él. Y si yo no soy tan pecador como él, y si Dios le dio protección a él, imagínense qué protección me va a dar a mí. Dice versículo 19, Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal. Y así, y el versículo 23, mira lo que dice Lamec. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Como diciendo, yo también tengo derecho a matar, pero si alguien me viene a hacer algo, yo lo voy a matar. Y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Como diciendo, Caín lo mató con alevosía y ventaja. Si yo los mato en defensa personal, pues más justo soy yo que Caín. Y comenzaron a compararse el uno con el otro. Pero Levítico capítulo 21, versículo 16, la ley dice que cualquiera que matare debería de morir. Y Números capítulo 35, versículo 17 al 18 dice que cualquiera que matare a un hombre debería de morir. Vida por vida. ¿Sí? Se comenzaron a comparar unos con otros, pecado grande, pecado chico, aquel peca menos, aquel peca más. ¿Cuántos saben que eso sigue pasando hoy en día? Y comenzamos a ver el pecado del otro como más grande y el pecado de aquel como más chico y el pecado mío como no tan pecado, y queremos juicio para los demás y misericordia para nosotros, y comenzamos a hacer comparativas. Y dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12, que la gente tiene tendencia a compararse hoy en día todavía, pero que si alguno se quiere comparar, compárese con Cristo. Si alguno piensa que es mejor que el otro pecador, ¿quién quiere ser el mejor pecador que se vaya al infierno? Porque todos hemos pecado, sea grande o sea pequeño. Déjame te digo una cosa, no existe pecado grande y pequeño delante de Dios. Te lo vuelvo a repetir. No existe pecado grande y pequeño delante de Dios. Pecado es pecado. Y un solo pecadito te hace culpable de todos. Te hago una pregunta más fuerte. Piensa en un pecado grande. Piensa en un pecado pequeño. ¿Ya lo pensaste? ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunos que piensan que el pecado de ser homosexual, homosexualismo, es uno de los pecados más grandes. O el pecado del adulterio, o el pecado de la fornicación, o el homicidio. Piensan que son los pecados más grandes, y entre más grande el pecado, más rápido te vas al infierno. Y pasamos por alto las pequeñas mentiras, mentiras piadosas. Y pensamos que esos pecados, sí, Dios, son pecados, pero no son tan pecados. Y comenzamos a comparar los pecados, hermano. Pero te quiero decir una cosa. Pecado es pecado delante de Dios. No existe pecado grande ni pecado chico. Todos son pecados. Pero a veces vemos los super pecadotes grandotes y acusamos a esas personas de que son dignas de irse al infierno, porque son pecados muy grandes que se han cometido. Pero si leemos, por ejemplo, en Gálatas, en capítulo 6, versículo 19.
19, capítulo 5, versículo 19. Hay una lista de pecados grandísimos aquí en 1 Corintios 6 también. Voy a leer los dos. Primera de Corintios 6, 9. Recuerda, pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado chico. Pero ¿por qué brincamos o pasamos por alto otros pecados y solamente vemos los grandes? ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con los demás. Como diciendo, yo no soy capaz de hacer eso. Sí hago pecaditos, pero no ese tipo de pecados. Y estamos condenando y acusando con el dedo a gente que vemos que hace pecados grandes, pero te vuelvo a llevar a la ley. La glotonería es pecado. ¿Cuántos son glotones? ¿Has escuchado alguna vez algún sermón en contra de la glotonería? ¿Has escuchado algún sermón en contra del homosexualismo? Pero mira lo que dice ahí. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Para empezar, no está diciendo que los justos. Está diciendo los injustos. ¿Cuántos ya son justos por la sangre del Cordero? Pero agarramos estos versículos para condenarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Dice, no erréis ni los fornicarios, pecado grandote. Ni los idólatras. ¿Es pecado grande ser idólatra? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Está diciendo, los fornicarios es igual a un maldiciente. El homosexual es igual a un avaro. ¿Cuántos ávaros existen? Maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos eran, pero cuando tienes a Jesús, ya no eres, ahora eres alguien nuevo y eres una nueva criatura. Y lo vuelve a decir Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y más. Sigue diciendo aquí. Pero pecado es pecado delante de Dios. No existe pecado grande ni pecado chico. Lo mismo que cumplir la ley, no había mandamientos grandes y mandamientos chicos. ¿No? O sea, era todo un conjunto, fallas en uno, fallas en todo. Sí. Lo mismo pasa con los pecados. Son exactamente iguales. Claro, a lo mejor las consecuencias y todo eso sí, pero no estamos hablando en cuanto a nosotros, estamos hablando en cuanto a Dios. Un predicador dijo, la cruz tiene dos palos, uno vertical y el otro horizontal. El vertical, la relación Dios-nosotros ha sido perdonada una vez y para siempre. La horizontal, con la gente aquí en la tierra, trae sus consecuencias. Todo pecado trae sus consecuencias y entre más categoría le pongamos, o más grande o más pequeño, trae su consecuencia más grande o más pequeña. Si tú has cometido adulterio y tienes a Jesús, Dios te ha perdonado el adulterio, ¿sí o no? Pero si cometiste adulterio con la vecina o con el vecino, el marido o la esposa no te van a perdonar, vas a sufrir las consecuencias. Dios te perdonó, pero las consecuencias las vas a sufrir. Todo el pecado Dios te lo ha perdonado. ¿Cuánto? El pasado, el presente y el futuro. Dios te los ha perdonado, pero aquí vas a tener tus consecuencias. Así que debemos de vivir en santidad y santificación todos los días, aborreciendo el pecado y todo lo malo con todas nuestras fuerzas. Dios todo lo que hace, hermano, lo hace por amor.
Romanos capítulo 7, versículo 7. Después de los 2500 años, Dios dio la ley. ¿Y por qué Dios dio la ley? Dios dio la ley por amor. Porque el mundo se estaba destruyendo con esas abominaciones, con los pecados, pecado grande, pecado chico, pecado como fuera. Dios los estaba viendo que estaban cometiendo ese pecado, pero no tenían conocimiento del pecado. Así que Dios por amor dio la ley como un espejo que le refleja toda su inmundicia. Y cuando Dios le dijo, dio la ley, dijo, no cometerás adulterio. Y ellos dijeron, ¿qué es adulterio? Adulterio es lo que estás haciendo. Y entonces ellos dijeron, ¿entonces es malo? Dios dijo, es pecado, es abominación a Jehová todo lo que están haciendo. Y dijeron, ¿entonces qué? Todo lo que estoy haciendo, mereces la muerte, mereces el infierno, mereces la perdición eterna. Y ellos dijeron, entonces estamos haciendo lo malo. Dios dio la ley para poner un freno al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Cuando llegó la ley, ¿se introdujo el pecado? No. El pecado siempre había existido. No se introdujo el pecado. La ley reveló que el pecado ya estaba. Dio conocimiento. No introdujo el pecado. ¿No? Dio conocimiento del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley se introdujo para dar conocimiento, revelación del pecado. La ley no da revelación de Jesús. La ley no da revelación de quién somos en Cristo. La ley da revelación del pecado y de la condición que tenemos como hijos del diablo. ¿Cuántos quieren escuchar sermones de la ley? Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Para qué fue dada la ley? Para dar conocimiento de pecado. ¿Para qué es dada la gracia? Para dar conocimiento de Jesús y de lo que tengo ahora en Cristo Jesús. Me voy a meter a terminar algo. ¿Por qué Dios destruyó a toda una generación con un diluvio? Por amor. Lo hizo por amor. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Doris? Por amor. Por amor. Lo hizo por amor. ¿Por qué? Escúchame, te voy a dar ahorita el versículo y la revelación del nuevo pacto. Ellos estaban cometiendo pecado. No sabían que era pecado. ¿Qué pecados estaban cometiendo ellos? Todo lo habido y por haber. Si tú lees Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 20, te vas a dar cuenta de qué pecado estaban haciendo perdón por los primeros 2500 años. ¿Qué hacían? Tenían relación sexual hombre con hombre. Pregúntale a Sodoma y Gomorra. Tenían lesbianismo. Tenían, ¿cómo se llama? Relación entre animales y seres humanos. No sé, pero le voy a poner bestialismo. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Sí tiene su nombre. Tiene su nombre. Tenían relación sexual con animales. Pero ellos no sabían que era pecado. Ellos nada más querían darle, como dicen, vuelo a la hilacha, como decimos acá comúnmente. Solamente querían tener placer fuera con lo que fuera y estaban haciendo tantas perversidades que Dios tuvo que poner la ley para que vieran que todo lo que estaban haciendo era pecado. Y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque estaban haciendo todas esas perversidades. Algunos me van a preguntar, ¿pero no estaban en la etapa de la misericordia entonces? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 29.
la revelación que Pablo tuvo. Pablo dice que la salvación tenía que venir a través de una virgen. Pablo dice que Jesucristo iba a nacer a través de una doncella, de una virgen que no hubiese sido contaminada. Y había tanta perversidad en ese tiempo que si Dios no hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra y a la generación antigua por el diluvio, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Si no los hubiese destruido, no hubiese quedado una virgen para que naciese el Mesías. Romanos 9, 29. Mira lo que dice ahí. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Dios nos dejó descendencia porque si no hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra, no hubiera quedado ni una virgen para que naciese el Mesías. Alcanzamos a ver que Dios los destruyó por amor a toda la humanidad para que naciese el Mesías a través de una virgen. Porque Dios es amor. ¿Sí? Y entramos a la etapa de los 1500 años. 5 minutos y regresamos.